Probad y ved. Historia de hoy: un buey para la construcción. Ya no sé más qué hacer. Ya donamos este terreno. Vendí 4 motos usadas. Un auto que tenía también lo vendí. Vendí los bueyes. Tú sabes que mi casa es alquilada, pero nosotros ya invertimos aquí más de 80.000 reales. Ahora solo falta vender a tu mujer y a tus hijos, ¿verdad, Irán? Amigo, y eso ya lo intenté, solo que no hubo comprador. Ya no sé más qué hacer. ¿Cuánto crees que se necesita para continuar con esta obra? Irán, yo creo que con 500 reales podemos trabajar por una semana y con eso podemos avanzar bastante. Hombre, 500 reales es mucho dinero. Pero no te preocupes, voy a poner esto en manos de Dios. Vuelvo después. Hola, Nido. Necesito hablar contigo. Claro, dime. Tu ganado está muy lindo. Al final del año, ese ganado va a pesar 230 kilos. Es un ganado de primera calidad. Nido, en tu hacienda, ¿no estás precisando de mi trabajo? Es que estoy necesitando hacer un trabajo de construcción y el albañil está parado. Necesito comprar ladrillos, necesito comprar cemento, pero no tengo dinero. ¿No tienes algún trabajo para mí para que pueda continuar? Mira, Irán, trabajo aquí en la hacienda no tengo, pero si te interesa, tengo un buey que hace más de un año que está perdido en el monte. Si me traes ese buey te pago un buen dinero. Llaman de 8 nativos a buscar ese buey y ninguno logró traerlo. ¿Y cuánto vale buscar ese buey? Te pago 500 reales. Entonces separa ese dinero, que hoy mismo busco ese buey. Te encontré. El animal era bravo y fue difícil amarrarlo con una cuerda. El buey era mío y nada me haría desistir de llevarlo de vuelta. Después de un año perdido en el monte, el buey volvió a su dueño. Y yo no paré con la construcción de la iglesia. Mi marido es una de esas personas que Dios separó para una misión especial en la vida. Hace 5 años recibimos un llamado de Dios para construir la iglesia. Está casi lista y será la más bonita de la región. Piso de porcelanato, púlpito de mármol, bautisterio de cerámica, sueño y proyecto nuevo, notebook, salita para los niños y toda la comodidad que debe tener la casa de Dios. Hace 4 años que nuestro Probad y Ved fue grabado. Nuestra historia mostró cómo mi marido, Irán, trataba los asuntos del Señor. Si era necesario, incluso ir a buscar un buey perdido en el campo para ayudar a construir la iglesia, él iba. Él aún es el mismo hombre, determinado que ustedes conocieron. Desde entonces he tenido muchos desafíos, pero no fue necesario ir a buscar otro buey. Con la gracia de Dios estamos terminando la construcción de la iglesia. La fachada ya está lista y falta poco para terminarla. Deseamos que cada uno de ustedes esté dedicado a algún proyecto de la iglesia, pues esto fortalece nuestra vida espiritual. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta serie de estudio de la Biblia. Te saluda el pastor Marcelo Coronel desde Mendoza en el día de hoy
y muy feliz de poder compartir este momento de lectura, de investigación y de abordaje de la palabra de Dios juntos. Te felicito por separar este tiempo para estudiar este tema, para escuchar estos temas, que quiero mencionarte que en la descripción, si te estás sumando a partir de ahora con esta serie de estudios, vas a encontrar todos los temas anteriores, ¿sí? Todos los temas del libro de Daniel y también del libro del Apocalipsis. Y amigo, amiga, estamos llegando al final de nuestra serie. Este es nuestro penúltimo estudio. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20 y nos quedará un último estudio donde veremos el capítulo 21 y el capítulo 22. Y hemos completado entonces en estos temas el estudio de Daniel y Apocalipsis. Pero queremos animarte a que vos puedas seguir estudiando, sigas profundizando en la palabra de Dios, en la Biblia. Y para eso tenemos algunos obsequios que queremos presentarte, ¿sí? Vos ya conocés estos materiales y seguís esta serie, el estudio de la fe de Jesús, un estudio temático de la Biblia, y también el material de estudio de Daniel y Apocalipsis que tengo aquí conmigo. Te voy a mostrar, ¿sí? Aquí tengo para presentarte el estudio de la fe de Jesús, un material muy bueno, temático, para profundizar los temas de la palabra de Dios, un excelente material. Y tenemos también estos materiales de apoyo disponibles de Daniel y de Apocalipsis. Estos materiales estarán a disposición de aquellos que puedan escribirnos, puedan avisarnos desde dónde nos escriben y también poder contactarse para que le podamos hacer llegar el material, ¿sí? Escribí el número de WhatsApp que aparece en la descripción o también puedes dejarnos tu contacto para que podamos justamente acercarnos a vos, ¿sí? Estamos desde aquí, desde Mendoza, pero estamos enviando material a diferentes partes de aquí, de la región de Cuyo, y tenemos amigos que siguen estos estudios desde otros lugares, no solamente del país de Argentina, sino también desde fuera de Argentina. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta serie de estudios. No se sorprendan de verme en el día de hoy con lentes, amigos. Hace algunas semanas atrás el médico nos recetó justamente para, al usar pantallas, poder también cuidar la vista utilizando lentes. Así que es una buena herramienta justamente para ayudarnos a poder ver mejor, ¿no? Y de alguna manera yo quiero comparar el anteojo, el lente, con la Biblia. La Biblia nos ayuda justamente a ver mejor, ¿sí? A enfocar mejor, a poder tener mayor claridad. Y esa información que podemos ver con claridad que nos presenta la Biblia nos ayuda a tomar decisiones. Así que es muy importante que podamos aprovechar esta oportunidad de leer, de estudiar en tranquilidad, sin ningún tipo de apuro ni presión. Es algo voluntario, pero algo muy lindo poder leer la Biblia juntos. La palabra de Dios es un libro maravilloso que tiene poder para ayudarnos, para sostenernos, para levantarnos en todos los momentos de la vida, ¿sí? Y si alguno está sumándose y está llegando al mes final del año, el mes de diciembre, tal vez viviste un año difícil, no te desesperes, porque Dios siempre tiene la solución y la última palabra, así que confía en Dios. Te animo a confiar en Dios, a abrirle tu corazón, a entregarle tus problemas, tus cargas. Podés hablar con Él como con un amigo y Él va a hablarte a través de su palabra. Su palabra te va a orientar, te va a guiar, te va a mostrar cuánto te ama Dios y es por eso que quiero animarte a que puedas aprovechar estos materiales, ¿sí? Están a disposición. Amigos, vamos a tomar un momento para orar. Vamos a pedirle a Dios su bendición y luego entonces vamos a entrar en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias, Señor, por esta bendita oportunidad que nos das de poder acercarnos libremente, Señor, a tu palabra. Tu palabra, Señor, ha sido de gran ayuda y bendición en cada uno de los estudios que hemos podido compartir. Hemos visto, Señor, tu poder, tu soberanía, hemos visto tu autoridad, tu amor para con nosotros, tu misericordia. Hemos visto que quieres salvarnos, quieres limpiarnos, quieres perdonarnos y transformarnos, Señor, para que podamos estar contigo para siempre.
En este momento, Señor, junto con mi amigo, con mi amiga que está siguiendo este tema, Señor, traemos necesidades. Si hay algún pesar en el corazón, lo entregamos a ti, Señor. Si alguno está pasando un día difícil, tal vez ha tenido un problema con su familia, Señor, te ruego que le des paz. Si alguno está con algún diagnóstico de alguna enfermedad, Señor, que tú le des fuerza, le des esperanza, le des consuelo. Y especialmente, Señor, al cerrar este año, ayúdanos a poder tomar las decisiones que necesitamos tomar, que es entregarnos a ti, Señor, antes de que sea demasiado tarde, porque tú quieres nuestro bien y quieres nuestra salvación. Señor, ayuda a mi amigo que está siguiendo este tema, que tu palabra traiga bendición y que puedas guiar su vida, Señor, en todo momento. Padre, pedimos que nos bendigas en la lectura de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muy bien. En esta ocasión vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo número 19. ¿Sí? Aquí tengo mi Biblia, Apocalipsis, capítulo número 19. Estamos ya en el final de la palabra de Dios. Déjenme mencionar algo que ya lo mencioné, pero es bueno recordarlo. En el libro de Apocalipsis no solamente termina la Biblia, sino que se complementan, se encuentran todos los libros de la Biblia. Es como que todos los libros finalizan acá. Verdaderamente uno ve en el diseño, en la estructura, en la parte literaria, por supuesto en el contenido, en el mensaje, en las palabras, en cada detalle ve allí la mano de Dios guiándonos para que podamos confiar en su palabra, en la palabra inspirada de Dios, que es la Biblia, ¿sí? Entonces, hacemos bien en poder prestarle atención a este libro maravilloso. Apocalipsis, capítulo número 19, vamos a leer juntos allí la palabra de Dios. Dice, después de esto oí una gran voz, dice, como una gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, repetían, aleluya, el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Una escena de adoración que hemos visto a lo largo de este libro maravilloso. Adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que lo teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aquí queda con claridad la autoridad, la soberanía, el reinado de Dios. Ese reino de Dios que se anunciaba en el libro de Daniel, finalmente aquí es nuevamente mencionado. Esto es algo realmente extraordinario. Noten ustedes la conexión aquí temática con el libro de Daniel. Dios finalmente reina, su reino permanece para siempre. Versículo 7 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, una fiesta, una celebración, el casamiento del Cordero, de Cristo Jesús con su esposa, con su iglesia, con su pueblo. Por eso es tan importante y hemos remarcado en cada uno de los estudios la importancia de la iglesia, ser parte de la iglesia, del pueblo de Dios que se prepara para este momento, para este encuentro. Dice allí, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido, y acá está justamente, ¿no?, la iglesia, ¿qué es lo que caracteriza a la iglesia? A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, una vestimenta especial, una vestimenta de servicio a Dios, una vestimenta sacerdotal, podríamos decir en términos bíblicos del Antiguo Testamento, o una vestimenta real también podríamos decir. Fíjense allí el énfasis en vestimentas limpias. Finalmente la iglesia es purificada, es renovada, es limpiada.
Y dice resplandeciente, ¿no? Y si ustedes recordarán lo que hemos leído ya acerca del alumbrar, el resplandecer, en el libro de Apocalipsis vemos allí el poder de Dios, la obra de Dios a través de la predicación del Evangelio, es decir, una iglesia triunfante. Dice el versículo número 8, el lino fino representa las acciones justas de los santos, y la iglesia manteniendo una conducta leal a Dios. Versículo número 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados, felices. Mirá cómo termina el libro de Apocalipsis, hablando de felicidad, dejando una invitación a la verdadera felicidad. Y si vos estás buscando ser feliz, acá está el camino. Este es el camino. Hay un camino posible a la felicidad. Y claro, eso implica poder seguir a Cristo. Y estaremos hablando de una felicidad eterna, como dice la palabra de Dios. Felices los que son llamados. A lo largo de esta serie de estudios hemos hecho llamados, invitaciones, mostrando cómo Dios quiere que tomemos decisiones por Él. Bienaventurados los que son llamados. Hay un llamado, hay una invitación. Hay algo que debemos responder, decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero, yo te acepto, yo te sigo, yo me entrego a vos. Acá está la invitación, pero Dios no obliga. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, en el llamado de Dios, en la invitación de Dios, en el mensaje de Dios, ofreciendo salvación, perdón y vida eterna, encontramos palabras verdaderas de Dios. Versículo número 10, encontramos una escena muy curiosa. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mandó de Jesús. Adora ¿a quién? A Dios. Y fíjense aquí qué interesante, porque Juan, tal vez con una actitud de humildad, de alguna manera quiere reverenciar al ángel que le estaba dando estos mensajes. Sin embargo, el ángel le dice, mira, a mí no me tienes que adorar, a mí no me tienes que reverenciar, a quien tienes que adorar es a Dios. Y amigos, acá encontramos una característica de un siervo de Dios, de un mensajero de Dios. No se exalta a sí mismo, sino que exalta a Dios. Por lo tanto, la verdad bíblica te va a llevar a que Dios sea exaltado en tu vida. El mensaje profético te va a llevar a que vos puedas exaltar a Dios en tu vida. Adorar solamente a Él. Quiero animarte a continuar, quiero animarte a seguir, quiero animarte a perseverar en esto, porque aquí hay palabras verdaderas de Dios. El versículo número 10 menciona algo muy importante. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y acá encontramos una respuesta, una pregunta que nos había quedado en el capítulo 12 y en los capítulos siguientes, ¿no? Cuando se describía a la iglesia remanente, al remanente que tenían el testimonio de Jesús, aquí se nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La profecía tiene el propósito de dar testimonio acerca de Jesús. Por lo tanto, la iglesia, el pueblo remanente de Dios, la iglesia que llegará al momento final de la historia, tendría el don profético, tendría la profecía como parte de sí misma, aceptando la palabra de Dios y aceptando las revelaciones de Dios a través de sus siervos o siervas, los profetas. Versículo número 11 dice, y abre ahora otra escena dentro del mismo capítulo. Entonces, versículo 11 dice, vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Cielo se abre y aparece ahora un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o la Palabra de Dios. Es una referencia a Jesucristo, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían, dice, en caballos blancos.
está hablando acá de la escena de la venida de Cristo de una manera impresionante. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y miren aquí esto, la última parte del versículo 15. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan ustedes lo que estudiamos en Apocalipsis 14, 15, 16, cuando se hablaba de dos cosechas? ¿Se acuerdan? Una primera cosecha de los hijos de Dios y una cosecha de aquellos que decidieron no aceptar a Dios. Bueno, aquí está hablando y haciendo referencia a eso. Finalmente, cada decisión tendrá una consecuencia. Por lo tanto, es importante tomar una decisión por Dios a tiempo. Continúo leyendo allí el versículo número 16. Dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está Cristo glorificado viniendo a buscar a sus hijos. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra que se habían unido. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el tema anterior? Una unión en contra de Dios. Dice, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado y habían adorado a su imagen, dice aquí. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Una escena de conflicto y de victoria. Es decir, Dios finalmente no solamente reivindica a su iglesia, sino que también Dios vence a todos sus enemigos. Esa confederación que se unió contra Dios, incluida la bestia, lo que ya estudiamos, la fase religiosa de Roma, el poder allí del dragón, dándole autoridad, ese falso profeta o ese falso cordero que representaba a los Estados Unidos, esa unión en contra de Dios finalmente cae y finalmente es destruida. Por lo tanto, ninguna confederación contra Dios y su pueblo tendrá éxito en este mundo. Podrán tener un éxito aparente, pero no podrán tener un éxito como ellos pretenden. Dios triunfa junto con su pueblo. Amigos, es un capítulo realmente impresionante, donde se describe la llegada del reino de Dios, donde Juan ve al Señor viniendo con los ángeles a buscar justamente a su pueblo y donde finalmente se destruyen los enemigos de Dios, aquellos que no eligieron la verdadera adoración. Por lo tanto, adorar a Dios como Él lo merece y como Él enseña en la Biblia es muy importante. Esa verdadera adoración incluía adorarlo solo a Él, respetar su nombre, honrar el sábado como día de descanso, descansando ese día de reposo y cumpliendo cada uno de sus mandatos para nosotros, viviendo una vida de santidad, de obediencia a la palabra de Dios, pero también una vida de comunión permanente con Jesucristo, una vida de compañerismo con Cristo, de servicio y de misión, de poder contar a otros lo que Cristo hizo en nuestra vida. Por lo tanto, esa vida es muy importante, esa vida que el Señor nos muestra y que su iglesia necesita replicar es muy importante. Y si estoy hablando para alguien que todavía no se entregó a Dios, no es parte de su iglesia, amigo, amiga, este es el momento de tomar la decisión. Vemos la importancia de esta decisión a la luz de la Biblia. Vos podés comprobar estas cosas por vos mismo a través del estudio de la Biblia, como lo estamos haciendo. Entonces, aparece allí la escena final del capítulo 19 mostrando la derrota de los enemigos terrenales de Dios y de su pueblo. Ahora, miren lo que ocurre en el versículo 1 del capítulo 20 en adelante. Es un capítulo que continúa describiendo esta escena. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años. Noten ustedes entonces que con la segunda venida de Cristo, como presenta allí el capítulo 19, se inaugura un tiempo que la Biblia presenta como los 1000 años o el milenio. Y en este tiempo es atado Satanás, como dice allí la palabra de Dios. Es decir, Satanás es apresado. O sea, ahora, ¿cómo haces para apresar a un ángel? Porque estamos hablando de un ángel que cayó, que se separó de Dios. Bueno, cuando veamos ahora el resto del texto, vamos a ver que él queda apresado en este mundo desolado y vacío. ¿Y por qué queda este mundo desolado y vacío? Porque en la segunda venida de Cristo, Cristo vino a buscar a su novia, a su esposa, que estaba preparada, y entonces Jesús, con su iglesia, con su pueblo de todas las edades, ascienden al cielo, donde está allí el trono de Dios. Por lo tanto, entonces la tierra queda desolada y vacía. ¿Por qué? Como dice allí el versículo, los últimos versículos del capítulo 19, en ocasión de la segunda venida de Cristo, los impíos mueren. Aquellos que no se prepararon mueren por causa de la gloria de la presencia de Jesús. Y los salvos entonces irán al cielo. Los muertos en Cristo resucitaron y también van al cielo. Se reúnen para estar para siempre con el Señor. Pero aquellos que no se prepararon, no aceptaron las invitaciones, entonces quedan en esta tierra muertos y la tierra queda desolada y vacía. Por lo tanto, Satanás ya no tiene cómo salir de la tierra y no tiene a quién engañar. Queda atrapado en este mundo que se transforma en una prisión de oscuridad para él y para sus ángeles. ¿Cómo continúa el capítulo? Es muy importante este capítulo. Versículo número 2, decíamos entonces que Satanás es apresado y atado por 1000 años, lo arrojó al abismo, dice el versículo 3, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, dice, debe ser desatado por un poco de tiempo, es decir, al terminar el milenio, los 1000 años, entonces Satanás vuelve otra vez a engañar ¿a quiénes? Bueno, vamos a ver lo que presenta este capítulo. Aquellos impíos finalmente tendrán también una resurrección donde verán la gloria de Dios, donde verán la ciudad de Dios que desciende a este mundo y finalmente serán destruidos para siempre, como presenta la palabra de Dios. Es decir, el tiempo no cambia las cosas. Si alguno piensa que el tiempo puede cambiar las cosas, la Biblia dice que no. El diablo sigue siendo diablo aunque esté atado por 1000 años. Los impíos siguen siendo víctimas del engaño de Satanás aunque pasen 1000 años. Por lo tanto, lo único que cambia las cosas, lo que cambia nuestro presente y nuestro destino final, es aceptar la palabra de Dios. Es ejercer nuestra libertad para aceptar a Dios y que Dios cambie nuestro presente y nuestro futuro. Cristo es el único que puede cambiar las cosas. No lo cambia el tiempo y no lo podemos cambiar nosotros. Esto es algo que debemos aceptar porque es palabra del Señor. Dice allí entonces el versículo número 4. ¿Qué ocurre entonces durante ese milenio? Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Noten ustedes que aquí ahora aparece un juicio. Y si ustedes recordarán, en el libro de Daniel también apareció un juicio donde se abrían libros y donde los ángeles eran los que eran testigos justamente en ese juicio previo a la segunda venida de Cristo. En ese juicio justamente se examinó la vida de los que habían aceptado al Señor, los que estaban escritos en el libro de la vida, aquellos que lo aceptaron en algún momento y finalmente se confirmó si permanecieron o no en el camino del Señor, ¿sí? Por lo tanto, la llegada de los salvos al cielo no toma por sorpresa a los ángeles, porque los ángeles ya hicieron la comprobación, ese juicio de comprobación o investigación previo a la segunda venida de Cristo. Ahora, ocurre aquí que se repite una escena de juicio, pero no es previo a la venida de Jesús, sino es un juicio que se hace después de la segunda venida de Cristo. Un juicio que ocurre en el cielo, vamos a ver, y que vemos también aquí que en este caso participan no los ángeles, sino los que recibieron la capacidad de juzgar, es decir, los salvos. Todos los que seremos salvos
tendremos que ser parte de este juicio que se va a hacer durante el milenio. Y dice allí el versículo 4, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, es decir, los mártires, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, los que son parte de ese juicio, los que juzgan, los que observan como testigos, somos los salvos, los mártires, los que se mantuvieron del lado del Señor, los que fueron leales a su palabra, los que adoraron a Dios, incluyendo guardando el día sábado, y rechazaron la marca de la bestia. Versículo número 5, y miren lo que dice aquí. Pero los otros muertos, ¿qué otros muertos? Cuando viene el Señor, recuerden, los muertos en Cristo resucitan junto con los vivos en Cristo, van al cielo con Jesús, pero en la tierra quedan los muertos que rechazaron la salvación y se perdieron. Esos otros muertos, como dice allí el versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Quiere decir entonces que aún los perdidos tendrán la oportunidad de una resurrección. Sí, eso está diciendo la Biblia. Pero miren lo que dice acá. Bienaventurado, dice allí el versículo número 5, dice, hasta que se cumplieron los 1000 años. Y ahora dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Resucitan los muertos en Cristo. Por eso dice entonces, feliz, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, o la muerte final, no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando se completen esos 1000 años, entonces ahora sí los otros muertos, entonces se levantan. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a esos que resucitaron al terminar los 1000 años. Noten ustedes aquí lo que está describiendo la Biblia, porque esto es algo muy serio. O sea que cuando se cumplan los 1000 años, ya dijimos que el tiempo no cambió a Satanás, sigue siendo diablo, vuelve a engañar, vuelve otra vez a pecar contra Dios. Y acá es algo muy importante, amigos, que nosotros debemos comprender. Dios es un Dios santo, y ese Dios santo debe y necesita resolver el problema del pecado. Él ya dio oportunidad de salvación. Ya le dio oportunidad de salvación a los ángeles para que tomen la decisión cuando inició en el cielo la guerra y tomen la decisión de seguirlo a él o seguirlo a Satanás. Les dio oportunidad. Les dio oportunidad al ser humano para que tome su decisión y acepte a Cristo o no acepte a Cristo. Pasa ahora el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor se va con su pueblo al cielo, ocurre este juicio en el cielo, donde se comprueba allí justamente por qué están en el cielo los que están y por qué no están en el cielo los que no llegaron. Se muestra esto. Termina el milenio, otra vez Satanás vuelve a pecar, a engañar a los que resucitaron cuando termina el milenio. Y acá entonces se produce justamente esto que mencionamos recién. El tiempo no cambia las cosas. Lo que cambia las cosas es la palabra de Dios y es hacer de Jesús nuestro Salvador ahora. El versículo número 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar, y subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Descendió la ciudad de Dios, descendió el campamento de Dios a la tierra. Y la ciudad amada dice, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Finalmente, Satanás y todos aquellos que lo siguieron serán consumidos para siempre
y dejarán de existir. Y el diablo, versículo 10, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Algunos cuando leen esto dicen, bueno, entonces el diablo nunca va a desaparecer. ¿Cómo es que lo consume y que va a estar allí atormentado por los siglos de los siglos? Ahora vamos a ver cómo explica la Biblia esto, pero lo que queda claro es que finalmente no va a quedar nada que tenga que ver con el mal y con el pecado por causa de la justicia y de la santidad de Dios. Versículo número 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y ahora miren cómo se describe nuevamente este juicio que hemos mencionado recién. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Finalmente hasta la misma muerte es destruida. Esta es la muerte segunda. Y miren cómo termina el capítulo 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigos, el juicio no se hace para ver quién es el que se salvó o el que se perdió. El juicio se hace simplemente para mostrar y evidenciar y documentar, por eso están los libros, quién aceptó a Cristo, quién anotó su nombre en el libro de la vida y quién no lo hizo. O quién se entregó a Dios en algún momento y finalmente se alejó del Señor y perdió esa experiencia con Dios. Por lo tanto, miren aquí, hasta cuando habla de la destrucción de Satanás y de la muerte, el Señor está hablando de salvación. Dios habla de la necesidad de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amigos, estos son capítulos extraordinarios que te invito a leer, a orar, pero vamos a armar el rompecabezas juntos con ayuda de algunas imágenes que vamos a compartir a través de la computadora. Yo quiero agradecerle allí a Emanuel por la ayuda. Gracias, Emma. Y qué bueno que estos temas quedan grabados justamente para que podamos repasarlos y profundizar. Amigos, llegamos a este punto entonces en el estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Si tuviéramos que titular estos capítulos, nos preguntaríamos, ¿qué harías o qué harás durante los 1000 años? Y verdaderamente la invitación que nos deja la palabra de Dios es estar con Cristo, reinar con Él, ser parte de su iglesia triunfante. Ahora, debemos repasar los últimos capítulos. Vimos allí en Apocalipsis 17 justamente esa estrategia de Satanás de unir a todos en contra de Dios, de su verdad y de su verdadera adoración, utilizando poderes humanos, utilizando la continuidad de Roma religiosa, la iglesia romana, utilizando el poder político de los Estados Unidos, poder militar, uniendo a todos en contra de Dios, intentando imponer una falsa adoración, persiguiendo a los hijos de Dios, pero finalmente Dios juzga, interviene, y aquellos que se unen contra Él finalmente caen y son destruidos. Y nos presenta el Apocalipsis 18 que aún en ese lugar, en esa confederación llamada Babilonia, Dios tiene a sus hijos y les hace un llamado para salir y para unirse a su pueblo. Por lo tanto, qué maravilloso que es Dios, que busca a sus hijos hasta el final. Y no importa dónde estén, Él los recibe con los brazos abiertos. En este capítulo, el 19, hemos visto que finalmente hay una alabanza en el cielo porque Dios reina. Por lo tanto, amigos, debemos recordar lo que estudiamos en Daniel. El reino de Dios será el que va a quedar para siempre. Necesitamos tomar la decisión de ser parte de ese reino, de ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, aceptando a Cristo y preparándonos para su venida. Vemos también aquí la invitación a las bodas del Cordero, esa unión que será para siempre entre Cristo y su pueblo, esa unión que el Señor mismo dijo que anhelaba poder vivir, ¿no?
Cuando Él asciende al cielo, les deja el encargo a los discípulos de que prediquen, pero que Él iba a volver. Y amigos, estamos hablando de eso, ese encuentro maravilloso de Jesús con su iglesia. Y se habla también aquí, en este capítulo, el 19, del juicio de Dios contra los enemigos, contra sus enemigos en la segunda venida de Cristo. Finalmente allí también ven justamente el juicio de Dios en contra de ellos mismos. Cuando llegamos al capítulo 20, encontramos esto que ya lo leímos, y es a Satanás atado por 1000 años. Aparece allí un elemento donde dice que es arrojado al abismo, y si nosotros estudiamos esta palabra en la Biblia, abismo, si vamos a Génesis 1, 1 y 2, Lucas 8, 30 y 31, vamos a ver que abismo se refiere justamente a la tierra desolada y vacía, una tierra donde los habitantes murieron, los que no aceptaron a Cristo, y los que se fueron con Cristo están en el cielo con Él, reinando y participando de ese juicio que hemos leído. ¿Qué ocurre en el cielo después de la segunda venida de Cristo? Esto presenta Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 4 y 5 habla de un juicio de comprobación. Se abren los libros y ahí el Señor muestra, en este caso a los salvos, por qué no están allí los que están faltando. Por lo tanto, la justicia de Dios responde todas las preguntas y dudas que pudiera quedar en cualquier corazón en ese momento. Esto nos habla de un Dios transparente, un Dios que permite que auditen su manera de decidir, de actuar y de juzgar. Amigos, ¿dónde vamos a encontrar eso? Eso es el Dios de la Biblia, es algo maravilloso, un Dios confiable, un Dios transparente, un Dios que nos invita a comprobar por nosotros mismos, que nos presenta la evidencia de por qué Él juzgó de esa forma. ¿Cómo no confiar en este Dios maravilloso? Encontramos que este juicio ya es anunciado en otras partes de la Biblia. Vamos a leer rápidamente allí, Primera de Corintios, capítulo número 6. Primera de Corintios, capítulo número 6. Te animo a buscar en tu Biblia, allí abrir también tu Biblia. Si tenés allí la Biblia en algún dispositivo electrónico, abrirlo también. Pero miren lo que dice aquí, Primera de Corintios 6, versículos 2 y 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjense ustedes este detalle, no solamente se abrirán allí y se mostrarán las cuestiones de los que no se salvaron, sino también la misma cuestión de por qué se perdieron Satanás y sus ángeles. O sea, no va a quedar ninguna duda acerca de la justicia de Dios. Amigos, esto es realmente extraordinario. Ese juicio de comprobación entonces ocurre durante los 1000 años en el cielo. Esto se repite, se recapitula en los versículos 11 al 15, como ya los leímos recién, donde se abren los libros, se abren los registros. Y entonces vemos que en la segunda venida de Cristo resucitan los salvos, como ya leímos también Apocalipsis 24, Primera de Corintios 15, 22 y 23. Entonces el momento de la segunda venida de Cristo es el momento de la resurrección de los muertos en Cristo. Claro que sí. ¿Qué ocurre entonces al finalizar el milenio? Vemos lo que ocurre antes, la segunda venida del Señor, lo que ocurre durante, ¿sí? Satanás atado y ese juicio de comprobación en el cielo. ¿Qué ocurre entonces al finalizar el milenio? Pero los otros muertos, esto ya lo leímos, versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y se habla allí entonces de una segunda resurrección al finalizar los 1000 años. Pero se nos invita a ser parte no de esa segunda resurrección, sino ser parte de la primera resurrección que ocurrió en la segunda venida de Cristo. Qué interesante esto, ¿no? Debemos entonces hacer de Jesús nuestro Salvador ahora, porque esa es la única manera, el único pasaporte para poder tener la experiencia de la primera resurrección o de la transformación para ir al cielo si es que estamos vivos cuando venga el Señor Jesucristo. Por eso se dice que son benditos los que participan de la primera resurrección, es decir, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y al finalizar los 1000 años, entonces Satanás es suelto de su prisión. Satanás engaña a los impíos que resucitan en la segunda resurrección. Esto realmente es un cuadro que debemos comprender, pero tranquilos, ahora lo vamos a ver
todo junto allí en la pantalla. Entonces, Dios nos invita a ser parte de la primera resurrección que ocurre en la segunda venida de Cristo. Pero cuando termina el milenio, entonces, Satanás ahora engaña a los que participan de la segunda resurrección, es decir, los que no aceptaron a Jesús o lo rechazaron. Aparece una escena de una batalla final, ese ataque contra el campamento de Dios, la ciudad amada y finalmente la destrucción de todos los que rechazaron al Señor. Satanás, los impíos y la misma muerte son destruidos para siempre. La victoria de Dios es completa, no hay ninguna duda. No es que ganó el partido a medias o con sufrimiento, como podemos ver ahora en esta época del Mundial de Fútbol. La victoria de Dios es totalmente completa, sin ninguna duda. Algunos tienen preguntas cuando hablan allí de siglos de los siglos o tormento por los siglos de los siglos. ¿Será que está hablando la Biblia de un fuego eterno, de algún tipo de infierno? Es cierto que la descripción se parece mucho, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos esto, y quiero que podamos ir juntos allí. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo número 4, Malaquías, capítulo número 4, verso 1. Dice: ciertamente viene el día ardiente como un horno, habrá fuego, sí, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, dice, los abrazará, o sea, se van a quemar, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, no es que van a arder para siempre, sino que serán consumidos para siempre. Entonces el fuego es eterno, no en su duración, sino en sus consecuencias. Es muy importante que podamos comprender esto. Judas 1:7 también en el Nuevo Testamento habla de esto. Allí Judas es un único capítulo antes del Apocalipsis. En el versículo número 7, miren lo que dice allí. También Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero nosotros vemos hoy en día que en Palestina, allí en Medio Oriente, no hay una ciudad Sodoma y Gomorra ardiendo para siempre. Entonces, ¿cómo es eterno el fuego? Es eterno en sus consecuencias, no en su duración como fenómeno físico del fuego. ¿Está bien? Es muy importante que podamos comprender esto para interpretar correctamente la Biblia. La Biblia se explica a sí misma, como hemos visto en todos estos temas. Por lo tanto, el fuego es eterno, amigos, en sus consecuencias. Y aquí tenemos el cuadro que debemos comprender y con todas las partes armadas con relación al milenio. ¿Cuáles son entonces los eventos del milenio? Al comienzo del milenio, el milenio se inaugura con la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, se da muerte a los impíos, Apocalipsis 19, 2 Tesalonicenses 1, pueden leer también. Ocurre la resurrección de los justos, o primera resurrección, y los justos entonces son llevados al cielo. Ahí están todos los versículos. ¿Qué ocurre entonces durante el milenio? Se da el reino de los santos con Cristo en el cielo, el reino de Dios, proclamado en Apocalipsis 19. Los santos revisan, los salvos revisan en el cielo las causas de los humanos y de los ángeles impíos, por qué no se salvaron, por qué se perdieron. Ahí están también un montón de referencias, Apocalipsis 24, Juan 14, 1 Corintios 6, 2 de Pedro 2, Judas 6 y 7. Satanás y sus ángeles son atados en la tierra desolada, aprisionados, no pueden salir de este mundo, y la tierra permanece entonces desolada y vacía. Ahí tenemos la descripción. ¿Y qué ocurre entonces al fin del milenio? Desciende la santa ciudad, Apocalipsis 29, ya se habla de una ciudad que descendió. En el siguiente capítulo vamos a ver esto se amplía. Desciende la santa ciudad con Cristo y los santos o los salvos. Ocurre entonces la segunda resurrección, la resurrección de los impíos, pero la Biblia nos recuerda que nos dice que debemos participar de la primera resurrección, no de la segunda. Satanás es soltado,
y engaña justamente a los que resucitaron y atacan la ciudad de Dios y el campamento de Dios. Y finalmente viene el juicio final, ese fuego que desciende del cielo y destruye a Satanás y a los impíos. Y queda, lo que vamos a ver en los últimos capítulos, la renovación completa de la tierra. Esta tierra será renovada. Amigo, graba este cuadro que hemos estudiado en el día de hoy en tu corazón. Comprender esto nos da mucha paz, nos da respuestas muy importantes. El mal, el pecado serán aniquilados para siempre, pero Dios reinará con su pueblo y vos sos invitado a ser parte. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Por eso debemos anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Sí, hacer de Jesús nuestro amigo, nuestro Salvador hoy. No dejar para mañana mi decisión, mi entrega. Si tengo que arreglar algo para poder entregarme a Dios, acomodar algo, tengo que hacerlo ahora, no postergar, no poner ninguna cosa material o temporal por encima de la salvación. Amigo, amiga, esto es muy importante. Acepta a Jesucristo, entrégate hoy a Él, prepárate para reinar con Él para siempre. Este mundo de dolor, de sufrimiento no es tu hogar. Dios quiere salvarte. Debemos anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Y para eso debemos aceptar hoy a Cristo. Debemos aceptar sus enseñanzas. Necesitamos dar el paso del bautismo bíblico, ser bautizados. Y necesitamos vivir para servirle, que es una de las características de los que tienen el sello de Dios. Por eso, en este momento, yo quiero hacerte un llamado, una invitación. Hemos visto hoy que son felices los que son llamados. Y esta es tu oportunidad para poder ser feliz. No se trata solamente de conocer lo que dice este libro. Se trata de poder, con la ayuda de Dios, vivir lo que dice este libro. Por eso quiero invitarte a que no demores tu decisión. Si has llegado hasta este punto del estudio, ya conoces la doctrina, ya sabes cuál es la característica de la iglesia verdadera, ya sabes lo que tenés que hacer con Cristo, ya sabes lo que tenés que hacer con los mandamientos, con el sábado, el cuidado que tenés que tener de tu vida, de tu salud, de tu familia, ordenar las prioridades de acuerdo a la palabra de Dios para que puedas adorar y servir a Dios y que nada interrumpa eso. Por lo tanto, no dejes para mañana esta decisión. Estás a tiempo de entregarte a Dios. Queremos ayudarte, queremos orar por vos. Nos gustaría poder juntos acompañarte en el estudio de la Biblia, acompañarte juntos en el momento de tu bautismo, de tu entrega a Dios, acompañarte juntos en el momento de tu caminar con Cristo, que te prepares para la venida de Jesús, pero ahora es el momento de tomar la decisión. Busca ayuda, anímate a abrir la puerta de tu corazón. Apocalipsis dice que Jesús está a la puerta y llama. Si alguno oye su llamado, oye su voz y abre la puerta, Él entrará y salvará. Amigo, amiga, abrí el corazón, busca ayuda. No te pierdas esta oportunidad de poder estar con Dios, de poder prepararte para el cielo, de poder participar de la salvación y la vida eterna. Y si en algún momento te toca enfrentarte con la muerte, tener la bendita esperanza de la primera resurrección. Cuando venga Cristo vamos a estar allí de pie, renovados, transformados. Hasta la muerte tiene solución si aceptamos el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, no postergues. Este es el momento de entregarte a Dios. Toma tu decisión. Y si estás aceptando a Jesús, escribí allí en el chat, en los comentarios, acepto. Yo acepto a Jesús. Yo quiero al Señor. Yo quiero entregarle mi vida ahora. Que Dios te bendiga por esa decisión. Me encantaría, junto con el equipo de pastores, poder llegar hasta tu lugar, tu hogar, poder visitarte juntos, dialogar, poder charlar juntos, orar y ayudarte a dar estos pasos.
hasta por qué no tener la alegría de poder bautizarte y que puedas seguir sirviendo a Jesucristo mientras te preparas para su venida. Amigo, amiga, este es el momento. ¿Qué más vas a esperar? Todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo. El libro de Daniel se ha cumplido. Apocalipsis se está cumpliendo y las pocas cosas que faltan se van a cumplir dentro de muy poquito tiempo. Este es el momento de tomar la decisión. Escribí allí en el chat si necesitas empezar a leer la Biblia, a acercarte a una iglesia, a orar con alguien, que vayamos nosotros, queremos ayudarte, queremos juntos llegar al cielo. Que Dios te bendiga. Gracias por esta linda decisión. Dios está feliz por esta decisión que estás tomando. Y ¿sabes? Jesús está preparando un lugar para vos en el cielo. Prepárate porque ese lugar es tuyo. Y si estás con Cristo, nada ni nadie te lo va a sacar. Vamos a orar y cerrar el estudio de este día. Padre, gracias por tu palabra. Hemos estudiado 2 capítulos muy importantes de Apocalipsis. Y hemos llegado a este punto viendo tu amor y tu misericordia, viendo que nos quieres salvar. Señor, bendice a mis amigos, mis amigas que están siguiendo esta serie. Permite, Señor, que podamos tomar decisiones a tiempo, que tu palabra traiga luz, claridad, comprensión a nuestra vida para que podamos ir por el camino correcto. Bendícenos, Señor, y permite, Padre, que juntos un día podamos estar adorándote allí en el cielo y alabándote porque tu reino ha llegado. Y Señor, bendícenos, Señor, y que podamos disfrutar de este día en tu compañía. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta el próximo y último estudio de esta serie. Que Dios te bendiga.